Bueno, buenas tardes a todos, a los tres que estáis hoy conmigo. Este agradecimiento lo vamos a hacer ahora particular, y el motivo que nos ocupa hoy es ver cómo conocer vuestras opiniones respecto a la situación en la que nos encontramos actualmente y cuál ha sido la valoración que hacemos de cómo se ha adaptado tanto el sistema como el alumnado a esta nueva realidad que han vivido estos 2 meses, y cómo o qué oportunidades e inconvenientes se presentan de cara al futuro y a esta renovación que parece ser nos vamos a enfrentar. En cuanto a las normas, voy a dar 2 pinceladas. La extensión va a ser de en torno a 30-40 minutos, ¿vale? Yo soy Juanma, me voy a encargar de moderar el encuentro. Entonces, si levantéis así un poquito la mano, sé quién tiene intención de continuar la participación o dar pie a lo que ha dicho la última intervención, ¿vale? Nada más, saber que estamos grabando este vídeo, que será luego publicado en nuestras redes sociales de Tecnosapiens, ¿vale? Y bueno, una introducción también a la asociación. Somos Tecnosapiens, y entonces lo que hacemos es encontrar espacios donde tanto la tecnología como lo humano se encuentran y ver desde diferentes ópticas cómo profesionales como vosotros podéis aportar vuestro conocimiento para ver cómo podemos nutrirnos y sumar estas diferentes perspectivas para poner en base lo que conocemos y hacia dónde podemos ir. Y nada más, quiero que nos presentemos uno a uno. Si quieres, Fanny, que te tengo en la parte superior, ¿vale? Empiezas tú. Te doy la palabra. Yo soy Fanny, soy investigadora de usuarios y diseñadora de servicios. Yo estudio Bellas Artes y quizás por eso trabajo en tecnología y siempre estoy enfocada un poco al punto de vista de las necesidades humanas para dirigir un poco la innovación, ¿no? Un poco de diseño o innovación centrada en las personas. Trabajo ahora mismo en un laboratorio asociado a la Universidad Politécnica en el que investigamos soluciones para personas mayores e intentamos siempre partir de lo humano y buscar soluciones técnicas para lo humano. Estoy aquí también en calidad de muy interesada por este tema de educación y tecnologías o educación y pantallas, educación presencial o digital. Y bueno, con muchas ganas de aprender de vosotros. Javier, ¿continúas? Hola. Bien, perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Soy Javier González Patiño. Ahora mismo, así a nivel de posición, pues me encontraréis como profesor e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Mis áreas de interés tienen que ver sobre todo con los cambios que se han producido en la manera que tenemos de aprender en esta sociedad de la cultura digital, en esta sociedad conectada. Y por mi trayectoria comparto con Fanny, creo que parte de la trayectoria en tanto que he trabajado durante bastantes años en comunicación interactiva y por lo tanto he vivido ya un cambio de paradigma en la comunicación, que era la comunicación de la pieza hecha y terminada, display, a entender la comunicación como un proceso abierto y que se cierra con el receptor, no con el emisor, ¿no? Siempre formaba parte del proceso. Gracias por invitarme. Pablo. Muy bien, Juanma, gracias. Pues yo soy Pablo Mondragón, soy antropólogo social y también soy, tengo estudios o por lo menos conocimientos en dirección de empresas. Tengo un MBA que quiero resaltar, he sido puramente digital, todo digital, de una escuela digital que me tiene enamorado. O sea, es una de esas marcas que a mí me han impactado y me han dado valor y me han cambiado la vida. Soy el cofundador de una consultoría antropológica que hacemos investigación etnográfica para empresas llamada Antropología 2.0 y recientemente también soy el fundador de una academia de ciencias sociales aplicadas completamente online llamada Humanix. Entonces, como podéis entender, todo este tema de la nueva forma de entender la educación y el debate sobre lo digital, lo presencial, pues me interesa y me atraviesa especialmente. Y es un placer poder participar aquí. Vale, agradezco muchísimo vuestras presentaciones. Como comentáis, además, creo que se va a nutrir desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto
el conocimiento más que comenta Fanny de lo que es la pantalla, ese tratamiento, esa interacción usuario, hasta esta parte de research última que comentas, Pablo, y Javier, cómo aunas, ¿no?, con esta trayectoria tan amplia que nos comentas que vienes del mundo de la educación y de la cultura también, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy interesante. La primera pregunta que voy a abrir de cara al debate es sobre el contexto en el que nos encontramos y se encuentra principalmente la educación y se ha visto acelerada, ¿no? Entonces, hemos visto cómo está la situación y la crisis sanitaria ha supuesto el reajuste de muchos sistemas, el sanitario y también el educativo, ¿no? Como hemos visto cómo nuevas estrategias han obligado a la aceleración y a la adaptación a nuevos espacios formativos que antes incluían, obligaban la presencia física y que se han visto impuestos a introducir nuevas herramientas digitales. Bueno, ahora después de este primer envite que hemos tenido, ¿no?, al que nos hemos enfrentado como sociedad, ¿qué valoración hacéis del estado actual de la digitalización del sistema educativo en España? Yo quería hacer un apunte, chicos. El sistema educativo es que detrás de todos los sistemas están las personas. En realidad, más que sistemas, ahora estamos viendo como un grupo de personas que antes, digamos que esta parte de digitalización o esta parte de conocimiento tecnológico no entraba dentro de sus obligaciones o dentro de sus necesidades, ¿no?, más primordiales. Entonces, yo creo que cuando hablamos de sistema educativo hablamos de un conjunto de personas que trabajan en el sector de la educación, pero que quizás ahora no tenían por qué saber o tener esos conocimientos que ahora se les piden, ¿no? Entonces, quizás estamos hablando de un grupo de personas tan desbordado como las personas que trabajan en el sistema sanitario, que les ha pillado, es una cosa mucho más grave, obviamente, pero que les ha pillado, no sé si con el paso cambiado, seguramente con ganas de aprender, pero que les ha pillado demasiado rápido. Entonces, estas personas tienen necesidades y yo personalmente no las conozco, no he indagado en ellas, pero sí que me gustaría hacer este apunte que detrás de los sistemas estamos las personas. Vale. ¿Quién quiere continuar, Javier? Vale, perfecto. Además, como la pregunta que planteas es que es un nudo gordiano, es decir, bueno, pues daría para una tesis doctoral, pero como se supone que en la academia lo que hacemos muchas veces es coger nudos de muchos conceptos y ayudar un poco a enfocarnos en cosas más concretas, tu pregunta a mí lo que me sugiere es, o me evoca, realmente la cultura digital de nuestra sociedad estaba tan extendida, tan apropiada por parte de la gente o no. Pues ahí viene mi primera reflexión. Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, estábamos inmersos en un escenario ya de cambio y lo que hace este nuevo escenario de confinamiento forzoso es precipitar todo a una velocidad tremenda, tremenda. Es decir, antes podías pensar o plantearte en ir haciendo determinadas experiencias educativas y probabas cositas y tú notabas cómo profesores probaban pequeñas cosas, hacían Flipped, hacían, yo qué sé, hacían cosas colaborativas apoyadas o mediadas online, utilizaban redes sociales, etcétera. Tú notabas que iban haciendo y ahora de golpe no hay otro escenario. Es decir, nos pillaba en un escenario donde la gente discutía lo malo de Internet, los peligros de Internet, los peligros de las redes sociales, las horas que se pasan las criaturas en las pantallas, los jóvenes, etc. De ese escenario, no hay otro. Bueno, pero no es nada nuevo. Es decir, vivíamos en esa sociedad de la cultura digital. Lo que ocurre que efectivamente las culturas, la participación cultural y bueno, no soy antropólogo porque mi manera de investigar es muy afín a la antropología y me muevo más por las etnografías que por los test, ¿eh? No soy psicólogo de test. Pues no se producen apropiaciones iguales en todo el mundo, sino que se producen desiguales y tú vas notando cómo hay personas
que efectivamente incorporan más usos y prácticas y hay otras que menos. Y ahora nos encontramos con un escenario en el que no hay otra alternativa. Ya no podemos pensar en otra. ¿Qué ocurre en educación, por ejemplo, que hemos visto nosotros en la universidad versus lo que hemos visto en otros niveles educativos? Hablo yo, si acaso, un poco más de lo que es la educación formal, ¿no? Que sería más mi ámbito y dejo más libre otras cosas que ocurren en no formal, sobre todo en la no obligatoria. Pues en la universidad ha habido un movimiento muy brusco de parecer que no ha pasado nada. Y al día siguiente, ¿vale? Con una de las instituciones más trasnochadas en lo educativo que hay, al día siguiente parecer todo digital como que no ha pasado nada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han emergido un montón de fantasmas. Es decir, universidades presenciales como la mía han entrado en debates identitarios. Es que nosotros no somos una universidad a distancia, como si eso fuera malo. Es decir, no somos la UNED o no somos el no sé qué. Vamos a ver, señoras y señores, por si no se han enterado, el debate de la presencialidad o lo mediado o lo remoto es del siglo XX, ¿eh? O sea, en el siglo XXI ya no hay debate. O sea, bueno, quien quiera ver el debate, para mí me parece que está anacrónicamente. Pero ¿qué nos ha ocurrido en las otras etapas? En secundaria, en primaria muchísimo, o en infantil, en educación infantil, con criaturas muy pequeñas. Ahí lo que nos ha ocurrido es un fenómeno de mucha complejidad. La figura del profesor se ha desdibujado, del profesor o la profesora se ha desdibujado, y aparece la familia mediando. Bueno, y en un contexto que no es educativo. Entonces tienes a profesionales que pensaban lo que tenían que hacer y que tenían que contar y que además se apoyaban mucho en sus saberes cotidianos, en muchos años de práctica y que improvisaban muchas cosas. O sea, un profesor con una presentación o con un pequeño PowerPoint o con 2 diapositivas te monta una sesión de 3 horas con criaturas y sabe manejarla. A un escenario donde hay que contar, la narrativa es otra, la narrativa es transmedia y ya ha perdido la linealidad y ocurre en paralelo por muchos sitios. Entonces, bueno, es increíble. Claro, estás pidiéndole a gente que cuente que se relacione con otros seres humanos, que les ayude a hacer cosas con unos discursos que no maneja, que no los maneja. Y luego los estudiantes los manejan también, los consumen, pero a nivel de producción son muy pocos los que lo producen. O sea, o sea, consumen TikTok y demás, pero ponles tú a hacer un TikTok, a ver cuántos TikTok que tengan sentido salen, ¿no? Ya es más difícil, ya es más difícil. Así que es un escenario increíble. Con un debate o con una reforma o con un cambio que lo único que estaba esperando es masa crítica, es decir, que en la sociedad hubiese un sumarse a esta cultura digital y adaptarla e incorporarla con masa crítica, que se ha producido de manera brusca. ¿Qué nos va a pasar a partir del curso que viene? Yo sospecho por lo que he ido viendo y he ido escuchando a otros investigadores que esto va a depender mucho del impacto del aislamiento. Es decir, si se produce, si hay la posibilidad de revertir esto a las formas anteriores sin pasar mucho tiempo, medio semestre o lo que sea, perdón, un semestre o lo que sea, pues a lo mejor no notamos tanto cambio. Pero como esto se alargue, no va a quedar otra. O sea, no hay debate. Es decir, la vida sigue y tú tendrás que adaptarte, y el ser humano es así, pues tendremos que adaptarnos y seguir adelante con otros espacios, otros formatos. Y claro, aquí yo creo, por ejemplo, que los profesionales de la educación nos juntaremos muchísimo con profesionales, por ejemplo, como Fanny, porque diremos, oye, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en educación? Pues muchas veces lo que estoy haciendo es diseñar un servicio. Es decir, necesito a gente que sepa ayudar a otro a conseguir lo que quiere. Pues un diseño, y claro, tendremos que crear narrativas transmedia y cómo se maneja eso, que es tremendo, y diseñar aplicaciones, etcétera. Así que yo creo, Fanny, que tenemos que hacer alianzas transdisciplinares y empezar a crear esto. Esto no va a venir una inteligencia extraterrestre a contarnos cómo vamos a salir de esto y cómo vamos a seguir nuestra vida en la Tierra, ¿eh? Es lo que hagamos. Así que, bueno, pues veremos un escenario de una diversidad tremenda. O sea, yo, por ejemplo, no comparto nada de experiencia con mis compañeras, con buena parte de mis compañeros de departamento, que son, pues a lo mejor personas muy mayores, que ya esto les pilla de otra manera, y yo no quiero que a mí me limiten mis posibilidades de experimentación y mi autonomía
a lo que ellos o ellas pueden hacer. A mí me tendrán que dejar libre y experimentar y volar, ¿no? Entonces, no sé, creo que... Oye, y perdonadme, que he chupado cámara un montón, o sea... Dale, dale. No, pero es que dejáis a un profesor de universidad hablar y ya sabéis que os puede hablar 7 horas seguidas sin respirar. Disculpadme, por favor. Ha sido muy, muy nutrida y muy significativa la intervención. Javier, tengo aquí unas notas ahora para dar pie posteriormente al guión, ¿no? A continuación, pero creo que Pablo y Fanny, si queréis hacer alguna aportación, ¿no? Si quieres, Pablo. ¿Pablo? Sí. Muy bien. Javier, se nota que eres un profesor y se nota que eres muy buen profesor porque yo estaba fascinado escuchándote, la verdad, así que... Eso es porque eres muy buena persona, ¿eh? No, para nada, porque coincidimos. O sea, espero que sí, también soy buena persona, ¿para qué decir lo contrario? Pero, vamos, me ha gustado mucho, ¿no?, la forma en la que lo has tenido y me alegro muchísimo que la universidad pueda contar, no sé si estás en la universidad, ahora que... Pero vamos, con perfiles como el tuyo. Dicho esto... únicamente algunos apuntes. Yo estoy de acuerdo con Fanny, por volver a lo que has dicho al principio. Sí que es cierto que detrás de los sistemas hay personas. Y claro, yo estoy pensando en, pues a lo mejor en gente pues, que no tiene las competencias tecnológicas o que a lo mejor la ha pillado quizás mayor o lo que sea. Y es cierto que, bueno, aunque exista un paradigma dominante de discursivo en el cual esta gente se tiene que digitalizar, yo no comparto esa visión, ¿vale? O sea, yo pienso que la gente tiene derecho a digitalizarse o no digitalizarse independientemente. Ahora, ya sí que es verdad que toda decisión conlleva unas consecuencias. O sea, es decir, eso tampoco vamos a omitirlo, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, me voy a vivir a un bosque y me desactivo de todo, digamos, de todo tipo de dispositivo tecnológico, tal. Viviré feliz, sí, pero tendrá unas consecuencias. No podré abonarme a Netflix, por ejemplo, porque no tendré servicio de cuenta bancaria. Simplemente, ¿vale? Eso es un poco como un apunte. Pero claro, una cosa es la agencia de las personas y otra cosa es el tema del sistema. Y yo sí que creo que hay una responsabilidad del sistema, y mira que es muy difícil definir esto de sistema, ¿no? Porque al final es un sistema de sistemas. Pero... yo sí que creo que se podría haber hecho más. A mí me da mucha pena, o sea, por un lado, me alegra dentro de todo lo trágico del evento que el COVID haya sido casi ese anabolizante digital, ¿vale? Porque yo lo entiendo así, o sea, casi que nos lo han medio impuesto las circunstancias, pero me apena, por otro lado, que haya pillado tan en bragas, en un cierto sentido, y perdonad la expresión, pero tan poco preparados, porque claro... Entre el debate estéril y aquí, bueno, Javi, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, es que ese debate ya no existe, ya no hay un debate analógico, virtual, ya no hay una identidad analógica, virtual, o sea, ya desde el mundo del marketing, que da pena decirlo, pero hay en muchos sentidos, están mucho más avanzados que las ciencias sociales en estas cosas, ya empiezan a hablar de contextos phygital, ¿no? Que combinan lo físico y lo digital, y es un concepto que se empieza a asentar. Para mí es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Entonces, este sistema, el sistema universitario, el sistema español en general, llega tarde y llega mal. Y espero que se genere una profunda reflexión. Estoy muy contento con el debate que ha abierto el ministro de Universidades en relación a todo esto, porque era un debate que no existía y que cuando existía, desde las propias posiciones de poder de la universidad, que no olvidemos que es una institución y tiene gente con mucho poder, con posiciones que hacen que una serie de cosas se aprueben o no se aprueben, pues desde la propia endogamia de poder se ha vetado este debate, justamente con esa idea. No, nosotros no somos una universidad digital o no me apetece ponerme a pensar cómo puedo cambiar mi clase magistral, que llevo 40 años haciéndolo, y da igual que la haga bien o me la haga mal, porque al final me pagan y además me da igual dar docencia, porque a mí lo que me importa en mi currículum es la investigación. Y esta es la realidad de la universidad, que importa mucho más la investigación que la docencia, cosa que estoy profundamente en desacuerdo en que esos dos perfiles se hibriden de esa manera, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero, bueno, les ha pillado, pues, tal. Y entonces ahora lo que vemos, por lo menos lo que percibo, es que asistimos a una reacción, ¿no? A una toma de posición de todas estas instituciones que están diciendo no a la universidad online, la educación requiere presencialidad, la educación bla, 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 la educación tiene que permanecer como está. A mí me parece un concepto muy estéril de lo que es la educación, en realidad. O sea, porque al final es casi una forma de otorgarse metodológicamente lo que es la educación.
Creo que asistimos a una oportunidad histórica en términos educativos. Creo que está todo por hacer. Creo que lo que se ha hecho es nada. O sea, muy poquito. Y mira que hay gente que ha innovado muchísimo. Pero claro, ¿qué es lo que está haciendo las universidades? Hablo de lo que sé, no puedo hablar de la educación infantil. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues trasladamos este modelo que tenemos tradicionalmente y básicamente lo mediamos a través de una cámara. Entonces yo, que soy vuestro profesor, vais a estar aquí, os voy a dar la chapa durante 1 hora, vais a escuchar y como salgáis de mi vídeo os pongo una falta. Porque eso es lo que hacía en clase, ¿de acuerdo? O, etc. Esto no puede seguir así. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en que necesitamos acudir a una educación transmedia. Yo, y tengo muchísimo orgullo en reconocerlo, parte de mi educación, sobre todo en una disciplina que a mí me encanta, que es la historia, viene de los videojuegos. Viene de los videojuegos de estrategia. Viene de jugar campañas de Age of Empires inmersivas, en las cuales yo me identificaba con un personaje y aprendía una historia. Juano de Arco, Barbarroja, no sé, Moctezuma, o sea, es decir, gente... Y bueno, pues como me identificaba, pues a partir de ahí acudía a otras fuentes más rigurosas y a partir de ahí pues expandía mi conocimiento. Creo que esto es el futuro de la educación y creo que la universidad e incluso la educación, digamos, primaria debe empezar a abordar este tipo de formatos. En la educación primaria sí que es verdad que es muy específico, es otro tema, pero debería abordar este tipo de formatos. No solo vídeos, música, videojuegos, quién sabe, realidad virtual, pero la cuestión es que tenemos que atrevernos a combinarlo todo y a medir, ¿de acuerdo?, para poder saber qué está funcionando y qué no está funcionando. Y esa es eso es al menos mi opinión. Vale, de acuerdo. Fanny, creo que has levantado la mano. Sí, yo quería hacer un apunte porque en esto de digitalizar procesos, siempre nos pasa, ¿no?, que sin querer, en lugar de analizar un proceso y ver cuáles son los problemas que tiene y solucionarlos analógicamente, directamente, como dices, Pablo, ¿no?, digitalizamos todo, incluido el problema. Entonces, yo en esto sí que me gustaría que Javier, con la experiencia que tienes tú, ¿tú qué problemas crees que tendremos que resolver antes de digitalizar todo este proceso educativo? ¿Qué cosas están ahí que hay que resolverlas analógicamente para luego buscar si se pueden digitalizar o no? Yo creo, sinceramente, Fanny, que en vuestras intervenciones habéis dejado ya entrever la gran pregunta. Que quizá la gran pregunta de este asunto es ¿qué es la educación como invento social? Es decir, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué sirve? Es decir, la que tenemos ahora mismo proviene de un contexto histórico, económico y demás que está desincronizada. Es decir, la escolarización universal o la educación tal cual la entendemos ahora en espacios concretos, determinados y no sé qué, proviene de una solución que se dio como salida a los cambios de la revolución industrial. Es decir, la educación era para guardar, para enseñar destrezas, para incorporarse rápido a un trabajo y ya está, que trabajases en una fábrica y bueno. Entonces, no sé, era otra herramienta. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Y me alegro muchísimo de que traigas la cita de Castells, que para mí es una cita obligada porque, claro, él hace las reflexiones acerca de la sociedad red, es decir, justo, qué es lo que está por debajo y que lo cambia todo. Cómo trabajamos, cómo ganamos dinero, cómo aprendemos, efectivamente, cómo prosperamos en sociedad. Y claro, ahora está desajustado el modelo, porque lo que tenemos es una educación decimonónica, ¿no? Pensada para una estructura de una sociedad decimonónica, en una sociedad del 21, y nuestras herramientas, en el mejor caso, por ahí andan del 20. Porque, por ejemplo, las herramientas que utilizamos ahora mismo que nos obligan, ¿no?, de administración con los estudiantes, pues lo que es el maldito Moodle y todo esto, claro, estás hablando de gestores de contenidos del siglo XX. Y hay muchos profesores y muchos profesionales que consideran que ya les cuesta. Y dice, pues lo siento muchísimo. Esto lo siento, pero además está... Entonces, claro, ¿cuál es la esencia? Y nosotros estamos trabajando, yo colaboro muy estrechamente con otros investigadores, sobre todo catalanes. O sea, yo tengo ahora mismo ahí mis colaboradores más habituales son de la UDG, de la Universidad de Girona, de la UAB, de la Autónoma de Barcelona y demás. Y estamos trabajando con perfiles distintos y somos gentes muy diferentes, pero coincidimos, damos todos vueltas alrededor
de que o el centro es el aprendiz o no hay nada que hacer. Es decir, pensar que el centro es la normativa, el profesor, el contenido, nada. Podemos montar el dispositivo que queráis, el mejor, con las mejores herramientas, con todo lo que queráis. Si no traspasa lo que hacemos, la experiencia que proponemos al que aprende, si no traspasa esa barrera identitaria que es la identidad entendida como eso que me mueve, ¿eh? Lo que me mueve, lo que me moviliza, lo que incorporo, lo que me importa, lo que voy a articular. Hablabas de un caso precioso de aprender historia a través de, efectivamente, los juegos de estrategia que simulan campañas, ¿no? Efectivamente, o sea, o partimos de que el centro de este proceso es el aprendiz y eso significa que tenemos una explosión de diversidad brutal. Es decir, yo me enfrento a mi clase, por ejemplo, yo cada vez que arranco estudiantes de grado, tengo 70 en clase. Eso es una burrada, eso es como la ONU, ahí hay gente de... O en máster, por ejemplo, pues tengo grupos más pequeños, pero hay uno de los másteres en los que soy profesor, 50 en clase, es una burrada. En otro, 20, 30, vale. Pero para mí, ¿qué supone? Yo el primer día que entro, ¿qué veo allí? Yo veo 70, 50, 30 o 20 trayectorias de aprendizaje totalmente distintas. Gente que no le interesa mi asignatura, pero tiene que sacar porque tiene que sacar la nota para el título. Gente que además se opone a lo que yo trabajo, ¿no? Que es participación, ciudadanía, cultura digital, o sea, y diversidad cultural. Pues hay mucha gente que es que nada, esto no me interesa. Gente en la que parcialmente, y claro, todo mi trabajo es al contrario, o sea, soy como, llego allí y lo primero que hago es indagar con ellos, o sea, yo quiero saber cuáles son vuestras herramientas culturales, vuestros intereses. Yo trabajo mucho en esa idea, ¿no? Muchísimo. Claro, es un proceso muy lento, muy lento. Entonces, todos los que estamos trabajando ahora mismo en esa línea, que además acabamos de publicar un manifiesto de educación post-COVID, que bueno, pues creo que saldrá la semana que viene o así, no creo que tarde más, os lo envío por si os interesa, es esta reflexión. Oye, ¿qué tenemos que hacer en educación? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Nos estamos moviendo ahora mismo, o el sitio donde la intersección que nos está funcionando muy bien es la idea de personalización educativa, que es todo esto que os contaba de si el centro es el aprendiz, todas las dimensiones, los procesos y todo lo que tengo que hacer giran en torno al vector aprendiz. Y cada uno además va a tener trayectorias de aprendizaje distintas. Esto de pensar, estos son los temas, estos los trabajos, este es el final de la asignatura, lo siento, está muerto. Quien siga ahí, sigue con su educación del siglo XIX. O sea, de verdad, no sirve de nada, no estás ayudando en nada al aprendiz. No puede ser que despilfarro de tu talento, de los años que llevas tú trabajando en alguna cosa, que lo reduzcas a un busto, una cabeza parlante, soltando un rollo que está enlatado por ti mismo en tus propios PowerPoint. Por Dios, eso es... ¡Qué horror! ¡Qué pérdida de tiempo! Pero si eso es un insulto a la inteligencia de los aprendices, ¿no? Entonces, lo pivotamos todo a... ¿Qué es esto de la personalización del... hay otro término que utilizan mucho por ahí de las TICs, que es la personalización del aprendizaje. No. Esto de hacerte... yo qué sé, herramientas muy a medida, muy TIC, para que el estudiante... No, es más global. La personalización educativa es cómo hago yo, como profesional de la educación, para diseñar experiencias que coloquen en el centro lo identitario y lo que le importa al que aprende. Y luego, ¿eso dónde ocurre? Porque la personalización educativa se podría haber hecho en cualquier momento histórico, ¿no? Bueno, antes no opinaban así, no había esta madurez sobre la cultura. Pero ¿en qué sociedad se hace? En esta, de cultura digital. Es decir, estamos en un momento histórico, y aquí Castells, vuelvo a citarle, nos marca efectivamente el norte. O sea, altera el centro de gravedad de todo, de nuestro trabajo, del valor añadido que producimos en la sociedad. Todo lo ha alterado. Así que, como vivimos en una sociedad donde gravita en torno a esa transformación de la información en conocimiento y es de cultura digital conectada, pues tendrá que ser cómo hacemos la transformación educativa en una sociedad de la cultura digital. Esos son los parámetros en los que nosotros estamos trabajando ahora. Estamos haciendo, por ejemplo, también transformación de cosas. O sea, en la universidad estoy utilizando mis asignaturas como laboratorio.
O sea, una de las cosas que me propongo, por ejemplo, el año que viene, que para mí arrancar el año que viene, de verdad, estoy deseando que llegue, ¿eh? Estoy deseando. Una es la de transformar conceptualmente la idea de una guía, de la típica guía docente, ¿no? Ahí, vas a estudiar esto, estos temas, esto te voy a examinar. Eso, transformarlo en un documento que se llame la guía de participación. O sea, hola, soy Javier, soy tu profe. Yo lo que te voy a mostrar aquí es un escenario que tú te vas vas a incorporar, vas a apoderarte de él, no lo sé cómo, vais a hacer miles de cosas y miles de brujerías, me da igual, y lo que nos proponemos al final, o yo lo que les pido, es que me ayuden. Trabajo final de todos. Tenemos que convertir nuestra asignatura en un manifiesto. Es decir, ¿para qué ha servido esto que hemos estado haciendo? ¿Cómo vamos a cambiar la educación, la sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer un mundo mejor? Pues olvidemos la guía docente, bienvenido el manifiesto de ayudarme, ¿no? O sea, y cambiamos hasta el nombre de la asignatura, que eso puedo hacerlo, ¿no? O sea, al menos a nivel interno, ¿no? Un poco así. En esos parámetros me ando moviendo yo. Muy interesante, Javier, lo que comentas. Yo creo que has abierto un melón, ¿no? Con esto de la educación ad hoc, ¿no? De poner en el centro no al estudiante, sino a la singularidad de cada uno de los estudiantes, que ya no habla de itinerarios que se mueven en una taxonomía o en diferentes categorías, sino personalizados exclusivamente ad hoc. Y entonces esto abre, aparte de abrir el melón, da cancha a que la digitalización al final ocurre en dos direcciones, ¿no? O sea, tú también tienes una aproximación a lo que es el mundo de las TIC, como comentas, ya con mucha trayectoria. Entonces, esta digitalización, como digo, va en dos direcciones, tanto para el alumnado, ¿no?, como para el profesorado, ¿no? Que parece que muchas veces se olvida esa figura del profesor y cómo la digitalización a veces resta atención e importancia al espacio físico como tal, ¿no? A la gestión de los tiempos, a la gestión de las dudas, ¿no? Y se transforma exclusivamente en un nuevo espacio donde la comunicación es unidireccional. Y que también comentabas cómo esto es Moodle, ¿no? Gestor de contenidos que ya son prehistóricos y que beben de un lenguaje hasta de programación ya que no forma parte en la situación en la que nos encontramos ahora. Claro, la pregunta que quiero abrir es la siguiente. ¿Son las herramientas que actualmente tenemos, ¿no?, las que mejor se ajustan a estos nuevos procesos de transformación educativa? ¿O qué habría que hacer para realmente generar contextos digitales donde la formación pudiese seguir estas líneas tan interesantes que comentáis? No sé quién quiere abrir, ¿quién de vosotros, Fanny o Pablo? ¿Pablo? Pablo, venga. Venga, sí. Voy aquí. Brevísimamente, dos apuntes. Me ha encantado la incorporación de la palabra experiencia hablando del alumnado, porque esto es fundamental. Estamos ahora mismo viviendo en una economía de las experiencias. Hay experiencia de cliente, hay experiencia de usuario y, curiosamente, no se habla de experiencia del alumnado cuando al final, para mí, el alumnado es el centro, ¿no?, de la educación. Y me ha gustado mucho la idea de transformar la guía docente en un manifiesto, porque realmente, en vez de asignar una serie de conocimientos, asignas objetivos. Y en esos objetivos pueden conjugarse toda una diversidad de conocimientos. Creo que abre muchísimo más el foco y permite una educación mucho más creativa. En relación a las herramientas que estábamos, bueno, que ha salido la pregunta, yo creo que, bueno, que al final no tenemos las herramientas, ni nunca las vamos a tener, porque eso es, creo que ¿no?, esto es muy de Galeano, la utopía sirve para caminar. Nunca vamos a tener las herramientas idóneas. Lo que sí que disponemos es de muy buenas herramientas. Y eso sí que es cierto, que actualmente en los contextos digitales disponemos de herramientas que, si las exploramos, y aquí creo que está la palabra fundamental, explorar su aplicación al ámbito educativo, podemos llevarnos muchísimas sorpresas. Doy un ejemplo, ¿vale? Y te lo digo por un caso propio, cercano, porque es básicamente el modelo que yo, o sea, una de las vías que yo estoy explorando para mi academia. El email marketing. El email marketing últimamente se utiliza básicamente para mandar de todo, spam o cosas interesantes, newsletters de empresas, etc. Pero es una herramienta que, bien utilizada y a lo mejor incorporada, fusionada con formatos transmedia, ¿no? No tiene por qué ser un email de
hola, tal, no sé qué, sino que puedes incorporar un vídeo, puedes incorporar formularios, puedes hacer un montón de cosas. Pero eso es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Otra herramienta que no se está utilizando, la Slack, que también la incorporamos. Slack, que es una comunidad. Porque al final, y aquí es donde también lo quería conectar un poco con el apunte sobre la relación profesor-alumnado, por decirlo de alguna manera, para mí el alumnado es la ecuación fundamental, porque muchas veces me lo llevo a plantear, ¿necesitamos un profesor o necesitamos una comunidad? Porque, claro, vivimos mucho de ese modelo, ya no ni siquiera siglo XIX, etcétera, sino que casi socrático, ¿no?, del asunto. O sea, es como si, bueno, aquí estos dos sujetos, Sócrates y Platón que está aprendiendo de Sócrates, pues bueno, no, pues a lo mejor es que realmente, y creo que la experiencia apoya esto, ¿no?, el aprendizaje es mucho más comunitario, es mucho más social. Aprendemos a través de la familia, aprendemos a través de los compañeros. Yo siempre he dicho que los aprendizajes más profundos que me llevo de la universidad los he adquirido, sin ninguna duda, en la cafetería, que es donde yo podía compartir con mis compañeros. Entonces, bueno, abro el melón. Quizás no necesitemos profesor en ese sentido, o sí, no lo sé, pero esto es lo bonito de este debate. Y en relación a las herramientas, creo que eso, que tenemos que explorar. Nosotros, a nivel de consultoría, a nivel de marketing, y ahora estamos incorporando todo eso justamente para dar una gran experiencia al alumnado, que para nosotros es el foco de valor, ese es el pilar fundamental, pues estamos descubriendo que su aplicación tiene posibilidades muy interesantes. ¿Que habrá tecnologías disruptivas que puedan mejorar o no? Pero habrá que probarlo. La experiencia del alumnado, la realidad virtual, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? La realidad, pues sí, pero desde luego lo que no hay que tener es ese miedo carca a probar este tipo de cosas. Siempre hay que pensar en la experiencia del alumnado, que además, ya como último apunte, se puede ya no personalizar, ultra personalizar. O sea, si al final estamos en una sociedad red, en una sociedad de los datos, que bueno, que también tiene su dilema ético, pero bueno, pero consiguen saber qué votamos, qué hemos comprado, qué es lo que más nos gusta, cuándo queremos recibir la publicidad, cuándo queremos no sé qué. Todo eso existe para el sistema de consumo, para vendernos cosas y que compremos cosas, y todos esos datos no podemos utilizarlos para ultra individualizar la educación, en un cierto sentido, y basar la educación en esa experiencia personal que existe porque hay un rastro digital. Otro melón, ¿no? Y ya paso la palabra. Es que me ha llamado un montón la atención lo que decías antes, Javier, y otra cosa que has dicho tú ahora también, Pablo, porque me da la sensación de que esa digitalización nos está robotizando a todos un poco, ¿no? Nos está pidiendo, primero estamos digitalizando tanto ese modelo antiguo de educación que tenemos ahora un profesor robot, porque realmente lo enciendes, escuchas su clase y luego te examinas. Y luego está convirtiendo a los estudiantes, a los aprendices, en generadores de métricas. Porque eso que decías antes, Javier, que me parece que era personalización de la educación, ¿no? Ese nombre tan extraño que en realidad es una métrica. En realidad es, dame métricas y yo te evalúo a ti según la métrica que recibo de ti. Entonces, ese alumno como generador de métricas y profesor como robot que suelta información sin que tú puedas rebatirla y darla, yo no sé si es la digitalización que todos queremos tener. Probablemente sea la que nos merecemos porque no hemos resuelto las cosas, pero no sé si es que hay otra forma de digitalizar las cosas. Pues al hilo, siguiendo precisamente al hilo, lo que pretendía era plantear justo lo contrario. Es decir, que cuando hablamos de personalización educativa es lo opuesto a la personalización del aprendizaje. O sea, ese estado robotizado de todo sería la personalización del aprendizaje. Es decir, el estudiante accede a una app, que esa app le permite lanzar los vídeos que quiera, y para eso efectivamente no necesita profe, ¿no? Y luego le va intercalando una serie de pruebas, se va haciendo una evaluación formativa porque le da feedback, no sé qué, y luego al final saca una nota. Vale, pues efectivamente eso sería la personalización perversa, de la que yo, o sea, en la que yo trabajo y la que pretendía yo poner el acento es en la personalización educativa. O sea, ahí el protagonista es el que tiene que hacer el trabajo, es el profesional de la educación. El aprendiz va. Y claro, efectivamente, los dos habéis planteado muy certeramente el problema de esto. Es decir,
si el profesor, el rol que tiene y cómo se acerca a su trabajo es el de dispensar una serie de informaciones para luego preguntar por ellas en un examen, pues nos podemos ahorrar todo el debate, porque no lo vamos a sacar. O sea, eso no es la educación, ni siquiera a nivel de investigación sabemos que así no se aprende. ¿De acuerdo? O sea que sabemos que no funciona el aprendizaje, pero era como nos organizábamos antes porque teníamos que hacerlo así. En nuestra sociedad, el invento que llamábamos educación funcionaba así. Y luego específicamente sobre esto tan interesante que además ha empezado hablando Pablo, que es muy interesante. Las herramientas que tenemos, ¿no? Recuerdo que estuvo hace un par de años o así, estuvo Negroponte en Madrid de visita en el Colegio Oficial de Arquitectos, en el COAM de Madrid, y vino a hablar, él como fundador del Media Lab del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pues vino a hablar, vino a explicar un poco cómo crearon aquello, ¿no? Y claro, él empezó con una frase que dejó a todo el mundo descolocado. Era, nosotros no buscamos ingenieros. La creatividad está en el usuario. Es el usuario, al apropiarse de la herramienta, el que da la dimensión creativa y el avance de la herramienta. El ingeniero no. El ingeniero piensa en producir una solución de acuerdo a unas especificaciones. Es decir, su intervención en el proceso es otra. Ahora, la cuestión es cómo te apropias de ella. Ahí está la creatividad, el auténtico avance. Pensemos en un caso que nos afectaba mucho a los psicólogos, que éramos muy, algunos siguen siéndolo, muy cognitivistas, y teníamos la teoría al principio, la propuesta, de que diseñábamos las cosas con pistas de cómo usarse y la gente las usaba así, como habíamos diseñado nosotros. Pues no, lo lamento. Un tobogán está diseñado para arrastrar el culo por la parte lisa y subir por la parte de peldaños. Muy bien, vete a cualquier sitio donde haya criaturas y mira cómo usan un tobogán. Pues al contrario, se suben por la parte lisa y bajan por los peldaños. Incluso a veces arrastrando el culo por los peldaños, que es dificilísimo. Entonces, es el usuario. Es decir, en esta ecuación, por ejemplo, de la tecnología, la educación y las herramientas que tenemos, ¿se podría llegar a hacer una experiencia comunicativa muy interactiva y utilizando Moodle? Pues claro que sí, ¿por qué no? Y abierta también, pervirtiéndole un poco el uso. Depende cómo incorpores tú o qué hagas. Entonces, claro, ahí necesitamos mucho cacharreo. Compartir, por ejemplo, con nuestros aprendices muchas horas de cacharreo y cómo te plantean ellos, por ejemplo, o cómo entienden cómo resolver cualquier, no sé, tú les planteas algo o ellos te proponen que van a hacer algo y tú ves cómo lo hacen, cómo se apropian de una herramienta, de una plataforma, de una red social y tú aprendes. Es decir, si tú piensas que ellos tienen que usarla de una determinada manera, como canónica, el canon, toma, yo hasta te impongo cómo la tienes que usar. Que esto en educación ahora es muy frecuente y muy recurrente y lo escuchas a mucha gente y dices, no, mira, los usos que tienes que hacer, le dicen a los profesores, tú lo que tienes que hacer es un blog así, con esta estructura, y esto ya lo conviertes en interactivo y en... perdón, no, mira, yo usaré la herramienta como yo quiera, es decir, y la voy a usar para lo que yo quiera. Y será de acuerdo a lo que yo sepa, y a lo que sepan las familias, y a lo que sepan mis aprendices. No lo sé, nos apropiaremos a nuestra manera. Entonces, abogo más por un escenario en el cual experimentemos mucho, haya mucha diversidad, muchísima. Estemos muchos profes diferentes, muchos aprendices diferentes, muchos escenarios diferentes y experimentemos muchísimo. Y compartamos lo que hacemos. Entonces, en la medida en la que yo pueda analizar lo que he hecho y lo que he vivido y lo que he aprendido con mis aprendices, lo puedo compartir y puede que inspire a otras personas y diga, anda, no se me había ocurrido a mí plantear, por ejemplo, el relato de esta asignatura. ¿Sí? Pues perfecto, genial. Pero eso, claro, implica que cambiemos de un modelo, el antiguo, ¿no? Las buenas prácticas. ¿Qué es lo que está bien hecho? Y te sacan un libro de buenas prácticas. Haga usted esto. Vale, esto era otra sociedad. Hoy, con el nivel de diversidad que hay, eso es insostenible. O sea, la única constante que tenemos es una tremenda diversidad de todo, cultural, de usos, de prácticas, increíble. Disfrutémosla. No tenemos otra cosa. O sea, es
Es riquísimo. Entremos en la clase con ganas de diversidad, no con ganas de uniformizar, no con ganas de te incluyo a lo que yo diga, que es mi posición correcta. No, disfruta de esa sensación en la cual tú no sabes cuál va a ser el siguiente paso y tú lo vas descubriendo con ellos. ¿Y qué pasa? Tú no eres la fuente de verdad. Por ejemplo, otra de las cosas que planteabas, Pablo, que me parece genial, o sea, es un ámbito que yo exploro muchísimo también. Siempre aspiro a que mi curso, el grupo, se convierta en una comunidad de práctica. Es gente que lo que quiere hacer es aprender para mejorar profesionalmente en algo. O sea, ellos no vienen ahí a que yo les suelte una parrafada y unas lecturas y luego les pregunten un examen. No. Ellos vienen ahí porque, por ejemplo, en educación quieren ser los mejores profesores del futuro. Y son los profes del futuro. Ellos no viven ni siquiera mi historia, ni mi trayectoria, ni mi nada. Ellos van a vivir la de esta sociedad, este escenario, sus propias vidas, el trabajo que acaben consiguiendo, etcétera. Entonces, yo puedo acompañarles en eso. La cantidad de aprendizajes que va a haber ahí y que de verdad es una experiencia de disfrute como profesor increíble. O sea, cuando permeas eso y no hay ningún problema, tú no eres el director ni el patrón de conocimiento, sino que eres alguien más, e incorporas toda esa diversidad y no sé, indagas en sus vidas, en cómo se buscan la vida, en por qué han propuesto tal cosa. Bueno, es increíble, o sea, yo aprendo muchísimo. Creo que si me quitaran eso, mi trabajo sería despachar lecturas y luego administrar exámenes, claro. O sea, creo que me quitarían la esencia de mi trabajo, ¿no? Pero bueno, no sé. Ahora mismo, claro, los profesores, la carga que tenéis de trabajo es gestionar, como tú decías, ¿no? Un máster, no sé qué, todo eso, la parte administrativa, luego la educación y luego además la parte de investigación, ¿no? Y, madre mía. Es la trampa que decía antes, Pablo. Es decir, en la universidad te pagan por dar clase, pero tu puesto de trabajo lo mantienes por una acreditación de una agencia que lo único que pone en primer lugar la investigación y los papers que has hecho, que has publicado. Entonces es muy perverso, de verdad, es muy esquizoide, porque tú tienes que centrarte todos tus esfuerzos en investigación. No hay dinero, además, para investigar. Muchas veces la investigación que hacemos, de verdad, es muy, muy, muy artesanal. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y con eso tienes que sacar papers en revistas de alto impacto. Es tremendo. Y además, dar clase y con un montón de gestión. Porque los papeles del PAS, de la gente de Administración y Servicios y del profesorado en la universidad no están muy bien articulados ni están optimizados, ¿eh? Entonces, efectivamente, es muy, muy esquizo. Yo, para mi salud mental, el punto, la intersección la he encontrado precisamente en medio. Es decir, yo investigo en acción. No hago investigación teórica básica de tal, no. Yo todo lo que hago es acción. Mis asignaturas, mis experimentos son un corpus de datos que analizo y de ahí publico. El último paper, por ejemplo, que publico es un experimento sobre transformación a educación expandida de un curso tradicional. Y lo he hecho jugándomelo todo, es decir, experimentación al máximo, o sea, sin mapa, ¿eh? Sin mapa. Pero claro, eso me produce la posibilidad de investigar. Al encontrar, al hacer intersección de esas cosas, yo puedo mantener mi salud profesional, es decir, me siento, disfruto con mi trabajo a pesar de la cantidad de dificultades y de estresores que lo rodean, pero necesitaba eso, necesito. Y luego, otra cosa que para mí también es vital y espero que además sigamos manteniendo la conexión más allá de este evento, ¿no? De este encuentro en el que estoy disfrutando muchísimo con vosotros y estoy además incorporando un montón de visiones nuevas. A mí me interesa que mi clase no tenga la puerta cerrada, ¿eh? O sea, yo esto lo detesto sobremanera. Es muy difícil porque los profesores son muy recelosos. No quieren a otro profesor en el aula. Yo quiero a uno, a dos, a todos los que vengan. Es decir, y os quiero dentro del aula. Es decir, que si os dejáis, encontraré la manera de compartir una sesión a la que os invitaré con mis estudiantes y hablaremos de lo vuestro con ellos. ¿De acuerdo? Es decir, no, yo quiero apertura.
Yo lo quiero abierto, quiero algo conectado, porque además voy a aprender. Es decir, cuando estéis en mi clase y estéis hablándole sobre un tema que es vuestro ámbito profesional, con el que disfrutáis yo voy a estar aprendiendo. O sea, para mí es dar clase, recibir clases. Es un evento, no me lo planteo esa distinción, ¿no? Pero me ha costado tiempo, ¿eh? Y me ha costado muchas discusiones y me toca discutir mucho con la estructura, porque efectivamente, Pablo, hay que ver las estructuras de poder de la universidad y cómo funcionan y lo perversas que son, ¿eh? Es tremendo, tremendo. Entonces, efectivamente, me he intentado ganar la posición de estar siempre descolocado. Es como, sabemos dónde está todo el mundo y luego Javier a lo suyo. Me ha costado muchísimo esfuerzo, pero me ha merecido la pena porque todo el mundo me siente descolocado y me llaman a muchas cosas, con lo cual es estupendo. Yo muy feliz y muy contento, pero siempre descolocado, ¿no? Siempre poco así. Así que cuento con vosotros, ¿eh? O sea, cuento con vosotros que os invitaré, si os dejáis, a clase, ¿vale? Yo antes tengo una pregunta, Javier. ¿En tus clases tú dejas que los alumnos entren con el portátil y que estén tomando notas mientras tú das la clase? Bueno, no doy clase, es decir, yo arranco las asignaturas y les digo, imagínate, son todos de educación superior, ¿no? Universitarios, máster y grado, ¿no? Y les digo, vamos a ver, si yo tengo que llegar y haceros un resumen de una lectura, venir aquí y contaros mi resumen, estoy insultando vuestra inteligencia. ¿Sí o no? ¿Vale? Vamos a trabajar sobre un ámbito. O sea, me importa mucho la idea de misión, que la asignatura tenga una misión. Y esa misión es la que cada estudiante va a tener que incorporar. Es decir, ¿qué vas a hacer tú con mi asignatura de... Pero es tu caso, ¿en qué la vas a aplicar? ¿Sabes? No sé, búscate la vida, pero es tu misión. Entonces, para ayudarte a enriquecerla y hacer un proyecto mejor, sí que te voy a proponer que leamos juntos, que pensemos, que reflexionemos acerca de, tenemos que ampliar ciertos conocimientos, ¿no? Ciertos conceptos, categorías. Perfecto, pero esto lo trabajamos a medias, ¿eh? Tú te lo lees, yo me lo leo y hacemos una sesión de discusión. Es más, no doy yo la clase, la harás tú. Y ya de paso te vas trabajando tus saberes docentes. O sea, ya vas... Entonces, claro, no, y yo lo intento, pero también os voy a ser sinceros ahora que no nos ve nadie, ¿eh? Ahora que no nos ve nadie. Provoco en los estudiantes, y esto lo veo en las encuestas finales, provoco mucha polarización. Es decir, hay estudiantes que disfrutan muchísimo y esa ruptura, esa ruptura de marco, de expectativas y de todo, lo disfrutan profundamente porque han entendido el juego y han dicho, claro, claro, si es que esto iba de lo mío, ¿para qué me sirve esto? Para mí, no para otra persona, ¿no? Y hay, sin embargo, otros que consideran el contrario. Pues que no me preparo las clases, o que no quiero dar clase, o que no quiero trabajar, y entonces que soy un desastre, ¿no? Pero este tío es un desastre porque no da clase, ¿no? Entonces te encuentras el mismo argumento a la vez, ¿no? O sea, son culturas, efectivamente, son escenarios de mucha complejidad, muchas personas, muchas expectativas, muchas maneras de entender la sociedad, la vida. Entonces, no doy clase, ¿vale? O sea, vaya por delante que lo que hago es intento trabajar con ellos acerca de la misión. O sea, para mí todo el trabajo tiene que ver, esto a ti, ¿para qué te va a servir? O sea, ¿qué proyecto vas a generar con esto? Entonces lo quiero ver. Quiero que apliques lo que hemos, el transitar por esta asignatura. Quiero que me enseñes cómo lo aplicarías a algo que a ti te importe. Si me apuráis, son como mini TFGs o como mini TFMs, ¿no? O sea, es un trabajo que me abre demasiado, es decir, me exige muchísimo esfuerzo. Tengo que estar en muchos escenarios, ¿no? Pero bueno. Te veo como un facilitador, vamos, que... Por ejemplo, un mediador. Sí. He visto que el debate va de maravilla porque hemos tocado ni el 50%, pero aún así el tiempo es limitado porque es viernes y que cada uno tenemos otros quehaceres, pero vamos a dar una ronda última, ¿vale? Me parece muy significativo resaltar un par de cosas. Hablabas de, Pablo, de los espacios digital o la educación digital, ¿no? De esa
hibridación del espacio físico y digital, ¿no? De cómo has aprendido en la cafetería, también ha sido un espacio muy interesante para construir comunidad, ¿no? De que no debemos de olvidar cómo ese espacio, ese quehacer, eso, las posibilidades que abre a la discusión, ¿no? Al debate con tus pares, eliminando la figura esta que ejerce exclusivamente como autoridad, ¿no? Que normalmente es el profesor. Y una de las cosas más destacadas que creo que podemos sacar es que el problema, comentáis, que no es sistémico, como sistema, como red, ¿no? Habláis de que el problema es de método pedagógico, ¿no? De la figura que toma uno como formador y el estudiante, el rol que toma como el agente que absorbe esos, o que está en un proceso formativo y que después de este proceso arranca su etapa profesional, ¿no? Creo que es muy significativo cómo podemos pasar de esta etapa ahora que dentro del mundo del diseño viene ya como 5 o 6 años trabajando del learning by doing, ¿no? Parece que pasamos a un learning by thinking, ¿no? A trabajar sobre esta exigencia, la transformación propia de la agencia del estudiante dentro del propio sistema educativo, ¿no? De esa capacidad. Y por último, una cosa que me ha parecido muy, muy interesante que comentaba Javier es el tema de la educación expandida, ¿no? Vuelvo a una reflexión que tuve el otro día con Pablo y era el tema de las sociedades disciplinarias que refería Foucault, ¿no? De cómo las instituciones eran espacios exclusivos para un cierto adoctrinamiento, ¿no? O controlar el cuerpo social, y cómo hemos pasado a una sociedad de control y parece que se abre un espacio a sociedades de transformación, porque también el mundo y las problemáticas y las emergencias que tenemos en cuanto a polarización social, climáticas, movimientos sociales exigen, ¿no? Entonces, quería resaltar esta educación expandida que no queda exclusivamente a una punta horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, sino que abra, ¿no? esos espacios a los estudiantes a construir comunidad y que no tenga por qué ser siempre articulada, ¿no? por la propia institución, sino que también pueda ser construida por y para ellos, ¿no? Esos movimientos estudiantiles que antes tenían un carácter exclusivo de buscar, de exigir sus derechos, ¿no? Que sea por y para la transformación. Entonces me quedo con la educación expandida, me parece muy interesante, y que el problema no es sistémico, porque las herramientas están, lo comentabas Pablo, es pedagógico de encontrar el método, ¿no? para que esta relación sea como los desafíos que nos enfrentamos exigen, ¿vale? Entonces, doy pie a Pablo, que acaba de levantar la mano, y vamos a dar una última ronda, ¿de acuerdo? Gracias, chicos. ¿Pablo? Sí, sí, ya. Yo voy a ser muy breve. Yo personalmente no entiendo que el problema sea de método, o sea, en el sentido de que hay muchos docentes que han investigado un montón, o sea, hay un montón escrito sobre, y mucho más que se va a escribir, sobre formas de tratar la educación, etcétera. Hay, pues, que si el Montessori, que si el Learning by Doing, o sea, es decir, hay un montón de posibles modelos. Para mí, y siento en ese sentido ser tan, no marxista político, pero marxista en un cierto sentido ideológico, para mí es un problema de poder. De quién tiene el poder, quién ostenta el poder y qué hace con él, y punto. O sea, entonces, claro, para mí esto es una correlación de fuerzas, es una correlación de poder. Cuando el poder está imbricado en ciertas personas, en ciertos grupos que dominan las instituciones, tú tienes dos opciones: o enfrentarte o intentar transformar ese poder desde esas propias instituciones, o generar nuevos espacios que sean capaces de, en un cierto sentido, hacer evolucionar esas instituciones. Yo, en mi caso, mi visión en ese sentido es, o la fórmula que he elegido es la segunda, ¿vale? O sea, es decir, pero bueno, aquí ya cada cual. Pero para mí es un problema de poder y de estructura, principalmente. Y bueno, y ya está. O sea, no voy a decir nada más. O sea, simplemente quería hacer ese apunte porque el debate, de verdad, me está pareciendo fabuloso. De hecho, yo propondría una segunda parte, pero yo lo dejo ahí. Y por supuesto, vamos, agradezco un montón la invitación de Javier. Desde luego, conmigo, si quieres, puedes contar. O sea, seguiremos
hablando de todo esto y ya, nada, me gusta muchísimo tu método de investigación-acción participativa, que es así como lo llamamos desde la antropología, y nada, y ya doy la palabra a los compañeros. Yo quería apuntar una cosilla que sí que he visto mucho, que porque hay mucha literatura ahora con esta emergencia que tenemos con el tema del COVID sobre el tema de educación. Yo he visto en lo que he leído, he visto que hay mucha confusión entre método y herramienta. O sea, una cosa es innovar la metodología educativa y otra cosa es poner herramientas más digitales, como más nuevas, ¿no? Entonces, si estamos a ese nivel, todavía es que tenemos muchas cosas que resolver. Y otra cosilla que he visto es que todo lo que estás contando, lo que ha contado Javier, Javier, ahora mismo, yo no sé cómo gestionas los tiempos, porque es que veo súper difícil, ¿sabes?, conseguir esa dedicación, ese empeño, eso que tú dedicas a cada una de las personas a las que guías, lo veo muy difícil hacer sin dedicar horas y horas y horas. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando vas al colegio, llevas a tus pequeños al colegio, cosas tan sencillas como decirles, oye, ¿se te pillan los dientes después de comer? Oye, ¿están los profesores enseñándoles a comer, a alimentarse? No, porque no tenemos tiempo. Eso se encarga una empresa que no son profesores, que son gente que viene y les ayuda a comer. O no se pueden cepillar los dientes en clase porque tendríamos que estar pendientes de ellos, de que no se los mezclen, de que lo hagan bien. No tenemos tiempo, no tenemos gente, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede hacer todo esto sin dedicar recursos de tiempo y de gente que se dedique a ellos? Porque educar la singularidad es muy necesita esa inversión. Me quedo con esas dos cositas que habéis comentado. Bueno, pues Pablo y Fanny, yo también he disfrutado mucho y he aprendido mucho de vuestras intervenciones y además habéis provocado que piense en cosas que reflexione sobre cosas que no había pensado. Coincido también bueno, Fanny, efectivamente, el tiempo, gestión del tiempo, prioridades. Si yo descoloco, o sea, yo con qué no soy nada cuidadoso, con cuestiones de fechas, entregas, no sé qué, no sé cuántos, de todo esto no quiero saber nada. Me desentiendo, no, de verdad, es que no hablo ni de ello. Entonces ya los estudiantes lo saben que no tienen a un conserje o a un organizador de su agenda, no. Esto es, cada uno se lo... Y la cuestión es tú te acercas por tu interés. Hay estudiantes que me demandan muchas sesiones, necesitan más acompañamiento y hay otros que menos. Bueno, me voy adaptando, pero es malabarismo, total. Y luego también transmedia. No hay nada mejor que dejarles que elijan cómo comunicarse contigo. Los TFGs, un TFG o un TFM, si yo tengo que hacer una tutela en el despacho, eso probablemente me lleve no menos de 3/4 de hora, 1 hora o más. Si me tienen que trasladar esa pregunta en un mensaje corto del Insta, te aseguro que la pregunta es súper concreta y la respondo en 0, Entonces, yo abro completamente todas las vías porque además te permiten discursos diferentes. Y como ellos ya están acostumbrados, el formato les da a concentrarse. Entonces, las tutelas, las tutelas por Insta para mí han sido un descubrimiento, o sea, un mensaje corto, una pregunta directa. Y luego, simplemente para cerrar ya de manera así muy, muy breve, comparto con Pablo la conclusión de que para mí tampoco es una cuestión de métodos. Bueno, y Fanny también lo ha destacado. Es decir, hemos inflactado la noción de método. El método es una palabra muy grande, ¿eh? Significa se refiere a que si hacemos las cosas de una determinada manera obtenemos un tipo de resultados. Eso son categorías grandes, ¿no? El método científico, los análisis, en fin. Pero lo que hacemos en educación son prácticas. Son prácticas, o sea, probamos cosas y yo te cojo algo que te he visto a ti y lo aplico y lo copio y lo tuneo y me lo personalizo y hago lo que me da la gana con ello. Y son prácticas, es lo que hacemos. Los profes muchas veces cuando dicen que en la universidad no aprenden, que solo aprenden teoría,
Bueno, es que son otros saberes. En la universidad son saberes efectivamente más abstractos, más conceptuales, y luego están los saberes docentes, que hasta que no estás con un profe ahí en el aula, a pie de aula, pues esos aprendizajes no los vas a desarrollar, porque tienes que estar con otra persona. Son aprendizajes del hacer, de la práctica profesional, ¿no? Y claro, todos esos son niveles de... Por lo tanto, coincido, ¿eh? Creo que no es una cuestión de método, es una cuestión de saber estar, digo, culturalmente. Es decir, estamos en el momento que estamos. Tenemos que ser mucho más sensibles al estado de la sociedad que estamos viviendo. Ser muy quisquillosos con esto que planteabas acerca, que me parece también muy interesante, y traer aquí a Foucault, y el tema del poder de las instituciones. Empecemos a pensar, y por ejemplo, yo en la universidad, en las comisiones y demás lo digo, y todo el mundo se me echa encima, evidentemente, y yo creo que tienen ganas hasta de tirarme a un pilón simbólico, y les digo, empezad a imaginar que nos quitan la máquina de los títulos. O sea, es una cuestión de legitimidad y poder, efectivamente, legitimidad y poder. ¿Qué nos pasa ahora mismo en la universidad? Que tenemos la máquina de los títulos. Algunas veces mal usada, caso Cifuentes y tal, pero el resto de los mortales no la podemos usar mal, ¿eh? Porque es un delito penal y es muy grave. O sea, no, os aseguro que la cosa es bastante más seria, ¿eh? Pero esa es la herramienta de poder ahora mismo. Y entonces, claro, la sociedad no admite, en el conocimiento, no admite una estructura institucionalizada de poder como esa. Entonces choca, está completamente desajustada. Y por eso, claro, vas a clase en la universidad, que además lo recordaréis, yo he sido un estudiante terrible. Yo, por nada del mundo, me hubiese gustado tenerme, o sea, tenerme a mí mismo como estudiante. Hubiera sufrido muchísimo, de verdad, muchísimo. Rebelde, resistente, ¡guau! ¡Uf! ¡Qué horror! Entonces, claro, la cuestión es, si eso desapareciese, si no tuviéramos esa máquina, vendríais, yo se lo pregunto a los estudiantes el primer día de clase, ¿estudiaríais esto conmigo? Y ellos me dicen, pues no lo sé, tú eres profesor de universidad. Digo, ya, precisamente por eso, deberíais haber empezado investigándome a mí, para ver si soy alguien interesante o no, o soy un mamarracho, o soy no lo sé, puede que sea alguien que no tiene ni idea, o eso, o que esté especulando, ¿no? Entonces, empezar a fantasear con esta idea de que la legitimidad muchas veces en la educación formal que tenemos viene impuesta por una estructura de poder legitimada que no se corresponde a cómo funciona la sociedad. Y ahí lo dejo. Es decir, que efectivamente, creo que para mí es una reflexión de legitimizar como las comunidades. En la comunidad, ¿quién te legitiman? Los otros participantes. Y entonces, tú no hace falta que digas, soy el profesor, necesito el poder, que respetes el poder. ¿El poder de qué? Que te legitimen los aprendices porque tu labor de mediación, trabajo con ellos y tal. Oye, si no te legitiman, pues sí, va a haber estudiantes que efectivamente no te legitimen en eso, pero vamos a empezar a trabajar más con legitimidades, con acompañamientos. Jolín, es lo que se ha echado en falta en el confinamiento este forzoso. Es decir, ¿qué echaban de menos las criaturas del colegio? Que les dieran clase de matemáticas, venga ya. Venga ya. O sea, no, querían a esa persona que le preguntaban, ¿el folio de cuadritos o en blanco? Y tú dices, pues vaya, una pregunta más tonta, ¿no? Sí, pero la necesitaban esa mentoría, ese acompañamiento. Y necesitaban esa persona que les entendía cuando estaban con iguales y les ayudaba a entender los conflictos y tal. Están necesitándose la educación de compartir muchas horas, de estar ahí presente, se maneja en unas dimensiones que no son las que estábamos manejando, ¿no? Y por lo tanto, optimismo militante y adaptativo. Vamos a cambiar nuestra manera de hacer porque no nos va a quedar otra como seres humanos, que lo somos y lo vamos a hacer. Y eso va a suponer que vivimos un momento espectacular para experimentar, probar, aprender, relajarnos de tiranteces, de cuestiones de estructuras de poder y legitimidades. O sea, vamos a disfrutar lo que se abre ahora. ¿Costoso? Con muchos cambios, que nuestras inercias las tenemos que dejar a un lado y tenemos que reinventarnos. Con calma. Tampoco ha dicho nadie que en septiembre tengamos que vivir en la sociedad de Star Trek. No.
En septiembre viviremos en la sociedad del 2020 post-COVID y con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero un momento apasionante, un momento apasionante para vivir, ¿no? Y disfrutarlo. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los tres, porque ha sido un debate muy nutrido por ambas partes, por todos. Así que nada más que agradeceros y esperemos, como ha comentado Pablo, que pueda ser la primera de una segunda, ¿no? O parte seguro, porque hemos ido saliendo del método para entrar también en este juego de lo político o del poder, que también creo que es muy interesante y que al final es como este freno que nos encontramos para los procesos de transformación, ¿no? Normalmente. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Un saludo. Igualmente. Gracias. Chao. Chao. Hasta luego. Chao.